Ore conmigo, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine al estudiar su palabra el día de hoy. Padre bendito, venimos ante ti con gozo en nuestro corazón, sabiendo que solamente tú eres el único que puede abrir caminos donde no hay caminos, Señor. Tú siempre cumples tus promesas, tú siempre eres fiel. Y Señor, el enemigo está tratando de distraernos, Señor. El enemigo está tratando de atemorizarnos, está tratando de confundirnos para que no escuchemos la claridad de tu palabra en medio de un mundo oscuro, Señor. Pero Señor, confesamos hoy con el salmista que tu palabra, Señor, es una lámpara a nuestros pasos, es una luz en nuestros senderos. Señor Jesús, tú dijiste que en ti, Señor, querías santificarnos para ser santificados en la verdad. Y tu palabra, Padre, es verdad. Así que venimos el día de hoy rogando, Señor, que nos permitas abrir la Escritura y ver, Señor, cómo es que el enemigo quiere distraernos de la obediencia en fe a lo que nos has mandado en Cristo Jesús, Señor. Haznos levantarnos como tu iglesia, haznos levantarnos como una generación, Señor, que es la luz del mundo, la sal de la tierra, para que este mundo pueda ver nuestras buenas obras, Señor, y te glorifique a ti, nuestro Padre en los cielos. Así que te damos este tiempo, Señor. No permitas que el enemigo nos distraiga, no permitas que arranque la palabra implantada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Estoy seguro que usted alguna vez ha oído la frase ver para creer. Ver para creer. ¿La ha oído usted alguna vez? Ver para creer. ¿Qué significa ver para creer? Si no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Porque seguramente lo que vemos es algo que podemos confiar, ¿no? Si usted lo ve, es seguro. Y si usted no lo ve, mi mamá me decía cuando yo acababa de aceptar a Cristo y le decía, mamá, es que la Biblia dice, mi mamá me decía, bueno, ¿y a ti quién te asegura? ¿Quién te asegura que lo que este libro dice sea lo que es? A mí demuéstramelo. Vivimos en una generación donde la filosofía dominante es la demostración de cosas, ¿no? Nos llamamos personas científicos, nos llamamos personas de ciencia, y aún en las políticas y en la televisión, personas nos dicen que están haciendo lo que hacen porque están siguiendo la ciencia de las cosas. La ciencia, ¿lo ha oído en las noticias usted? Ponga su máscara porque es la ciencia, ¿no? Una vez que se dice eso ya no hay conversación, la ciencia, interesantemente para muchos, se ha convertido ahora en el nuevo dogma. Muchas personas buscan demostrar cosas por medio de la vista para que ya no haya más duda. Pero ¿será cierto esto? ¿Será cierto que para poder creer uno tiene que primero ver? Mira, algunas veces, aun cuando somos creyentes, le pedimos a Dios que nos dé ¿qué? Señor, dame una señal, dame una prueba, Señor. Mira, si tú, como Gedeón, ¿se acuerda? Si el vellón está mojado, Señor, esto es tu llamado sin duda alguna. Y luego, no, pues está mojado, no. Ah, caray, no, está duro eso. A ver, Señor, una más. Si el vellón está seco, Señor, entonces ya estuvo, ¿no? ¿Le ha pedido usted alguna vez a Dios, Señor, te pido que si esta es tu voluntad, que pase un carro rojo? Señor, que no llueva hoy. Señor, que esto suceda. Si esto y esto y esto sucede, entonces voy a entender que esa es tu voluntad para mi vida. ¿Sabe qué le estamos diciendo a Dios? Señor, para que yo pueda creer, primero tengo que ver. Pero el problema con esto es que la palabra de Dios misma nos dice que nosotros, los que hemos seguido a Cristo Jesús, andamos por fe, no por vista. Y en Romanos capítulo 10 la Biblia dice que fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Vista y fe, vista y el oído, algunas veces están en extremos opuestos en el espectro de obediencia. Dios nos ha pedido que confiemos en Él, que creamos en Él, que dependamos de su palabra, porque Dios algunas veces nos llama y no nos dice exactamente a dónde vamos a ir ni todo lo que vamos a enfrentar. Dios quiere que le sigamos por fe, no por vista. ¿Recuerda cuando Dios llamó a Abraham? Génesis capítulo 12. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le prometió que Él le iba a mostrar a qué tierra le iba a llevar, pero no ahora.
Dios le dijo después: todos nosotros hemos sido prometidos que un día nuestra fe se va a transformar en vista, un día nuestra fe se va a realizar por completo. En Apocalipsis dice que veremos a Dios cara a cara, que su nombre estará en nuestra frente, que Dios secará las lágrimas de nuestros ojos, que viviremos en una tierra restaurada y renovada, un nuevo cielo, una nueva tierra donde los profetas prometieron morará la justicia. En ese día nuestra fe, cantamos hace un momento, nuestra fe se tornará en realidad. Al irse la niebla veloz, todas las sombras, todas las cosas que han niebla se convertirán en realidad. Pero ese día no es hoy. Hoy, mientras estemos en este mundo caído, mientras estemos en este mundo de sufrimiento, Dios nos ha pedido que andemos por fe, no por vista. Y fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La segunda tentación que vamos a ver el día de hoy, la tentación de Cristo en Mateo capítulo 4. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras. Mateo capítulo 4. Tiene que ver con cómo Satanás quiere distraernos para que no confiemos en la palabra de Dios. En la primera tentación que leímos, y ahorita vamos a leerla de nuevo, Satanás viene atacando a Jesús con los deseos de la carne. ¿Recuerdas 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17? Juan nos dijo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo vivimos en un mundo, en un sistema organizado de humanidad rebelde en contra de los propósitos de Dios. Vivimos en un mundo que es una casa de espejos. Satanás lo ha creado con mentiras, ilusiones y espejismos para apartarnos de la voluntad de Dios y creer que estas tres avenidas de tentación son las que deben controlar nuestra vida. La primera de ellas, hablamos por 3 mensajes, los deseos de nuestra carne son la satisfacción pecaminosa de nuestras necesidades físicas. Cuando tú satisfaces tus necesidades físicas de maneras contrarias al plan de Dios, pecamos. Y en esta venida, Satanás quiere apartarnos de Dios. ¿Cuál es nuestra defensa? La palabra de Dios. Recuerda, hablamos del proceso. Pablo nos dijo en 1 Corintios capítulo 10, debemos derribar fortalezas trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Cuando tus apetitos carnales te están tentando y sientes que vas a empezar a ser seducido por el pecado, en ese momento tú tienes que traer tus pensamientos en oración a Dios, decirle: Señor, te necesito. Y allí en tu corazón tienes que tener ya un arsenal de versículos, de verdades bíblicas que te van a defender de las mentiras del diablo. Si tu tentación, y esto es hipotético, hermanos, yo sé que en esta iglesia nunca lucharíamos con eso, pero hipotéticamente, si tu tentación es el chisme, a veces en la reunión de oración, ¿verdad?, de los varones o las damas, y alguien comparte: oye, tengo una petición de oración, si te pido que ores por fulanita porque fíjate que le pasó. No, sí le pasó. Oye, dime más para poder orar mejor. Espera tantito, ¿verdad? Espera tantito. Mire, hasta el bebé lloró del susto, ¿verdad? Si en esta iglesia son chismosos, yo no quiero estar en esta iglesia. Aguas. Algunas veces vamos a ser tentados, y cuando somos tentados tenemos que tener cuidado, que discernir, ¿verdad? El chismoso, dicen Proverbios, traiciona aún a los mejores amigos. Tú tienes que tener versículos en tu corazón que te van a defender, que hablemos la verdad en amor, que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano. Tienes que tener versículos que te defiendan de los apetitos de tu carne. Okay. La segunda tentación que Juan nos dice en 1 Juan 2:15 al 17 es los deseos de los ojos. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Los deseos de los ojos tienen que ver con construir una visión de nuestra vida donde nosotros somos el centro de atención, donde reemplazamos a Dios como el Señor de nuestra vida y donde ponemos nuestra confianza en lo que nosotros queremos ver más que en lo que Dios dice. En otras palabras, que lo que Satanás quiere que suceda contigo es que tú empieces a cuestionar a Dios en sus propósitos en tu vida. Entonces la pregunta que vamos a hablar el día de hoy en nuestra serie que hemos estado hablando, ayunando y banqueteando, es esta: ¿qué es lo que Dios tiene que hacer para ganarse nuestra confianza y obediencia? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para ganarse nuestra confianza y obediencia? En otras palabras, ¿qué señal quieres que Dios te dé para que Él se merezca tu confianza? ¿Qué señal le vas a pedir? ¿Que descienda fuego del cielo y los consuma?
que se conviertan las piedras en pan. ¿Qué le vas a pedir a Dios para que Él se merezca tu obediencia? Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos a empezar leyéndolo ahí. Mateo 4, versículo 1. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la primera tentación. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para ganarse nuestra confianza y obediencia? Sabes, muchos de nosotros contestamos esa pregunta inconscientemente por las actitudes que tenemos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Muchas veces nosotros tenemos un deseo, ¿verdad? O tenemos una necesidad, no solamente un deseo, una necesidad real. Una necesidad de ser sanados porque estamos enfermos, una necesidad emocional, una necesidad relacional, algo que queremos que Dios haga. ¿Qué sucede cuando Dios nos dice no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué no? Muchos de nosotros, como un niño pequeño, cuando su madre o su padre le dicen no, muchos de nosotros hacemos un berrinche espiritual. Muchos de nosotros nos enojamos con Dios, ¿verdad? Yo estoy enojado con Dios porque yo le pedí y... Voy a hacerte una pregunta. ¿Quién sabe mejor, Dios o tú? Dios. Es fácil decirlo, pero es increíblemente difícil vivirlo. Porque aunque no tenemos problema en contestar la pregunta y decir, obviamente Dios sabe mejor que nosotros, porque Dios es omnisciente, Dios es perfecto, Dios es santo, lo sabemos en nuestra mente. Pero cuando tenemos que vivirlo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Es otra historia, ¿verdad? Porque a ninguno de nosotros nos gusta que las cosas nos salgan contrarias a la que nosotros queremos. Nosotros queremos estar en control y muchas veces lo que queremos que Dios haga para que tenga nuestra confianza y obediencia es que Dios nos proteja, que Dios nos provea, que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga en todo lo que hacemos. Pero Dios solamente nos va a bendecir cuando somos obedientes a Él. La Biblia nos dice que tenemos las peticiones que le hayamos hecho siempre y cuando oremos conforme a su voluntad. De hecho, el autor de Santiago, la carta de Santiago nos dice, muchas veces le pedimos a Dios y Dios no nos da porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Santiago nos dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Muchas veces le pedimos a Dios de maneras que no son consistentes con su voluntad. Y por favor, que no se te olvide, Dios siempre contesta la oración. Cada vez que tú ores a Dios, Dios te va a contestar, pero no te va a contestar siempre como tú quieres. 3 respuestas generales a nuestra oración son estas. Primero, algunas veces Dios dice sí, concedido, y esas nos traen gran gozo, ¿verdad? Porque nuestra voluntad está alineada con Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37 dice, cuando tu voluntad está alineada con Dios y sus principios, su palabra, Dios te contesta. Cada vez que tú oras por la salvación de alguien, estás orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que a veces la persona no se convierta? Bueno, porque no solamente depende de ti, ¿verdad? Depende también de la otra persona. Entonces es un poquito más complicado, pero cuando ores conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a contestar positivamente. Pero no siempre es lo que tú esperas. Ahora, algunas veces Dios te va a decir, sí, pero todavía no. Espérate tantito. Lo que tú quieres es bueno, pero todavía no es el tiempo. Espérate. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios está preparando otras personas, otras circunstancias, o preparándote a ti mismo para asegurarse que la respuesta a tu oración es de bendición y no un tropiezo para ti. A veces Dios dice, espera tantito.
Y a veces Dios dice, no, lo que me estás pidiendo no es mi voluntad para ti. La respuesta es no. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios aun cuando Dios dice espérate y Dios dice no? Cuando somos pequeños e inmaduros, como niños pequeños o espiritualmente, hacemos berrinches. Pedimos ver para creer, dame. Pero conforme maduremos, Dios nos pide que confiemos en Él porque Dios ya ha demostrado quién es Él. Entonces, la pregunta que vamos a ver otra vez, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer para ganarse nuestra confianza y obediencia? Aquí es donde está la lucha, porque el enemigo nos observa. El enemigo tiene hordas de demonios que ven cómo vivimos y saben dónde están nuestras necesidades y nuestras tensiones. Y si tú tienes dudas, y si tú tienes luchas, y si tú cuestionas a veces la voluntad de Dios, porque ¿cómo es posible que un Dios bueno permita esto? Ahí es donde el enemigo va a venir y va a atacar, va a tratar de quitar tu confianza de Dios mismo, así como lo hizo con Jesús. Entonces, ¿cuál es su estrategia? La estrategia es esta. Las tentaciones basadas en los deseos de los ojos buscan condicionar nuestra obediencia a Dios. Y Satanás va a tratar de condicionarnos de 3 maneras diferentes que vamos a ver en un momento. Pero lo importante de este asunto es este. Si él logra que tú le digas a Dios, Dios, yo te obedezco, sí. Dios, yo te obedezco, pero. En el momento que tú le pones una condición a Dios, adivina qué le estás diciendo tú a Dios. ¿Quién manda? Yo. Y la mesa se voltea, ¿no? Porque ahora tú eres el que estás a cargo. Y lo que sucede es que ahora tú le vas a decir a Dios cómo es que tú quieres usar a Dios para que Él haga tu voluntad. No es un rendimiento incondicional de adoración donde tú le dices, Señor, me gustaría esto, pero hágase tu voluntad, no la mía, como Jesús lo hizo en Getsemaní. Se vale decirle a Dios lo que tú quieres, se vale ser honesto. Pero a final de cuentas, ¿estás dispuesto a rendirte a su voluntad? ¿O estás negociando con Dios para ver si Dios hace tu voluntad? Si el enemigo puede hacer que tu voluntad sea condicional, Señor sí o Señor pero, mira, en la religión popular en México, este tipo de negociar, este tipo de como cuando vas ¿alguno de ustedes ha ido a un baratillo, a un tianguis? Ok, cuando tú vas, tú sabes que los precios nunca son lo que debes pagar, ¿verdad? ¿Qué haces? En México tenemos la palabra regatear, el regateo. Llegas y le dices, hay una licuadora. Oye, ¿cuánto la licuadora? No, pues $20. Uy, no, $20 está muy caro. Oiga, no, pues ¿cómo cree? Allí hay otro que lo está vendiendo en 15. Pues tan sencillo como decirle, pues vaya y cómprelo en el de 15, ¿verdad? Pero no, tú sabes que esa es parte del estilo de afloje. ¿Qué te va a decir la persona? No, pues se lo dejo en 18. No, 18, mira, a ver, déjame verla. Mira, no está ni nueva. Ya tiene una. ¿Qué tal 17? No, 17, pues no va a sacar ni lo del viaje. 17.50. 17.50, sale. Ahí está. El estilo de afloje. Algunas veces vemos a Dios como si tuviéramos que regatearle, ¿no? En la religión popular esto es típico con las mandas. ¿Has oído las mandas? Personas que la influencia, ¿verdad? Al santo fulano que si lo pones de cabeza, que si le prendes una veladora, que si haces esto, como si tuvieras que manipular a la divinidad para que se haga nuestra voluntad, porque, hermano, esa es la mentalidad del pensamiento mágico religioso del paganismo. Las personas que puedan influir, que piensan que pueden influir en las divinidades a través de sus encantamientos, de sus dichos, de sus amuletos. Todo este tipo de cosas es espiritismo y paganismo. El Dios de la Biblia nos da su palabra para que no tengamos que imaginar cómo agradarle. Nos da su palabra para que sepamos cuál es su voluntad. Y después nos dice, confía en mí. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás es donde quiere cuestionar tu confianza y lealtad a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? 3 tentaciones. La primera de ellas, su estrategia es esta. Satanás va a tratar de reemplazar tu fe con vista. En otras palabras, como vamos a ver en un momento, él quiere un Cristo sin cruz. Ven conmigo de nuevo, Mateo capítulo 4, mira la segunda tentación. El versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Piensa un momento en el contexto de esta tentación porque es importante. Dice que el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es esta santa ciudad? Jerusalén. Lo llevó a Jerusalén, el centro de la redención de Dios. Jerusalén es un lugar especial y único porque es en Jerusalén donde Dios encontró a Abraham a través de Melquisedec. ¿Te acuerdas en Génesis? Después de la lucha con los reyes paganos,
Melquisedec encontró a Abraham. Jerusalén es el lugar donde Abraham sacrificó a Isaac. Bueno, no lo sacrificó, donde fue mandado sacrificar, pero Dios lo libró. ¿Te acuerdas del sacrificio de Isaac? Es en Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde Dios mandó al rey Salomón, al rey David, construir su templo. Jerusalén es el centro de la redención de la humanidad, y Jerusalén es el lugar donde Cristo sería juzgado y crucificado fuera de la ciudad. Jerusalén es el lugar de la salvación de la humanidad. Y en este lugar de la salvación de la humanidad, Satanás lleva a Jesús y lo pone sobre el pináculo del templo. ¿Qué es el pináculo? Una parte alta del templo, una torre, una de las partes más altas del templo. Y desde ahí del pináculo Jesús podía ver. Por cierto, no nos dice el pasaje si esto fue algo que Satanás lo llevó físicamente, o es una visión que Jesús tiene, o la batalla es en el mundo, en el plano espiritual. No sabemos exactamente, pero el punto es este: Jesús está ahí en el pináculo del templo y puede ver las cosas desde arriba, todo lo que está sucediendo abajo. En otras palabras, la tentación de Satanás es casi como si Satanás llevara a Jesús y le dijera: déjame mostrarte por un momento cómo se ve la vida si tú estuvieras a cargo. ¿Cómo ve Dios las cosas? Desde arriba, ¿no? Cuando oramos, cuando cantamos, Salmo 121 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de Jehová. Cuando levantamos nuestras manos: Padre nuestro que estás en los cielos, miramos hacia arriba porque nuestra ayuda viene de Dios, el creador de los cielos y la tierra, más grande de esta creación. ¿Qué sería si yo pudiera sentarme en el trono de Dios y ver las cosas como Dios las ve? ¿Sabes cuál es la fantasía más grande de Satanás? El profeta Ezequiel nos dice, el profeta Isaías nos dice, él quiere sentarse en el trono de Dios como Dios. Él quiere que todos, y al final la última tentación, Mateo 4 nos dice, no, si tú te postras y me adoras. La fantasía de Satanás es cómo ver las cosas como si él fuera Dios, estar a cargo de todo, tener un control supremo y absoluto de todas las cosas. La visión de una existencia donde quitamos a Dios de su trono y donde nos sentamos nosotros mismos. Jesús puede ver las cosas. ¿Cómo te defiendes tú de la tentación? Vimos en la tentación número 1, ¿no? La palabra de Dios. Pero se pone más peligroso. Tú empiezas a memorizar la escritura, tú empiezas a estudiarla, tú empiezas a crecer y a madurar y te defiendes de la carne. Los deseos de los ojos son más sofisticados, porque los deseos de los ojos apelan a tu sentido de necesidad, de significado, de éxito, de que tú eres famoso, de que eres apreciado, de que puedes demostrar quién eres por lo que tú haces. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Satanás sabe la Biblia también. En esa etapa de la lucha, lo lleva sobre el pináculo del templo y mira lo que le dice. Versículo 6. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Jesús se defendió la vez pasada diciendo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora Satanás ataca diciendo: si uno puede jugar, dos pueden también. Tú te sabes la Biblia, adivina qué, yo también. Le dice: escrito está. ¿Qué le dijo? Dímelo, no te dé pena. Ajá, quiero que lo leas. Ajá, muchas gracias. Lo voy a leer juntos. Dice: porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabes de dónde está citando Satanás este pasaje? Salmo 91, uno de nuestros salmos preferidos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí va el Salmo 91. Uno de los salmos hermosos de cómo Dios es el refugio de aquellos que confían en él. Ahorita vamos a leer un poquito más del Salmo 91. Pero Satanás le dice: yo también me sé la Biblia. Y adivina qué, Jesús. ¿Qué te parecería si esto de la salvación que Dios ha venido preparando, qué te parece si yo te ayudo? ¿Qué te parece si yo te ayudo a hacer la voluntad de Dios, anticipando esta salvación por un mucho mejor medio? Déjame preguntarte,
La cruz de Cristo, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, ¿eran opcionales o eran necesarios? Eran absolutamente necesarios. Eran el plan de Dios para la salvación desde antes de la fundación del mundo. La cruz, no hay otra manera de ser salvo. Jesús en Getsemaní rogando con lloro y con lágrimas de sangre: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 3 veces. Y no había otra manera. Jesús tuvo que ir a la cruz. Pero Satanás tiene un mejor plan. Satanás dice: mira, el Salmo 91 dice que Él te va a guardar, ¿verdad? ¿Por qué no te echas aquí abajo? Y cuando los ángeles vengan y te rescaten, toda la nación de Israel obviamente va a saber que tú eres el Mesías prometido, te van a recibir y tan tan. La siguiente tentación, la tercera: mira, déjate de cosas, yo te voy a dar los reinos si te postras y me adoras. Satanás siempre tiene un mejor plan que la palabra de Dios en su imaginación. En su imaginación. ¿Por qué te digo que Satanás quiere un Cristo sin cruz? ¿Sabes dónde estas palabras vuelven a aparecer? Si sigues leyendo Mateo 4, como leímos, después de que Jesús vence a Satanás, Satanás se va, los ángeles vienen y le sirven. Pero esta tentación vuelve a venir. ¿Sabes dónde? En la cruz misma. En Mateo capítulo 27, versículo 40 al 43, al final casi del Evangelio de Mateo, cuando Jesús ya está en la cruz, escucha las palabras que las personas alrededor están diciendo en contra de Jesús. Mateo 27, versículo 40 al 43, dice así. Bueno, es versículo 39. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate. ¿A quién? A ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Te fijaste? ¿Qué señal tiene que darte Dios para que tú creas en Él? Aviéntate, toma un riesgo para que los ángeles te recojan. Bájate de la cruz. Si te están matando y te bajas de la cruz, estás vivo. ¿No va a creer todo el mundo? No va a creer todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús resucitó al 3er día de entre los muertos, y aún así ellos no creyeron. Y no creyeron no porque no creían a las señales, sino porque no creían a la palabra de Dios. Las señales y los milagros no producen fe, confirman la fe del que ya la tiene. Tú no vas nunca a acercarte a Dios por vista. Primero la fe. Y la fe viene por el oír y creer su palabra. La diferencia entre la vista y el oído es que cuando tú ves, tú estás a cargo. Cuando tú oyes, estás a la disposición del que te habla. Dios quiere que tu fe esté basada no en tu percepción o tus deseos, sino en la palabra de Dios. ¿Sabes qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? Yo tengo una mejor manera de salvar al mundo que la cruz. Haz lo que te dé tu gana. Tú estás a cargo de tu propia vida. Tú eres el centro del universo. Se trata de ver cumplido lo que tú quieres aquí y ahora. Primero, entonces, reemplazar tu vista con fe. Pero no eso es todo. Reemplazar tu fe con vista. Eso no es todo. Segundo, Satanás también quiere reemplazar un concepto, un alto concepto de Dios con un bajo concepto de Dios. Ven conmigo a Salmo 91. Satanás aparentemente se sabe su Biblia también, pero él la lee y la lee mal. Mira cómo dice el Salmo 91. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Satanás viene a la palabra de Dios para encontrar pretextos para cumplir sus deseos. ¿Qué es un pretexto? Un pretexto no es más que un texto fuera de contexto. Es un pretexto. Cuando tú vas a la Biblia y encuentras versículos y los sacas de su contexto para hacer lo que tú quieres, tú estás tratando de manipular a Dios para utilizarlo como si fuera un libro de citas célebres, ¿verdad? O es que la Biblia me hace sentir tan bien porque mira, aquí está. Todo el mundo te puede decir un versículo aquí y allá, pero la Biblia no es un versículo aquí y allá. La Biblia es una historia. La Biblia es una obra que revela el plan de Dios y la voluntad de Dios en su totalidad. Pablo le llama esto todo el consejo de Dios. La Biblia revela a una persona, a un Dios majestuoso que quiere tener una relación personal con nosotros de amor, un pacto. Pero cuando tú lo utilizas como un producto, como si fuera un talismán para hacer lo que te dé la gana, tenemos un problemón, porque eso es lo que Satanás hace.
Los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Pero ese conocimiento no les sirve de nada en su propia vida. Cuando tú vas a la Biblia, nada más para saber, por orgullo, nada más para manipular a Dios mismo, tenemos un problema. Mira lo que se pasa en Salmo 91. Quiero que veas la teología de todo el Salmo. Dice Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El autor del Salmo 91 es una persona con un concepto de Dios enorme. Mira cómo se refiere a Dios. Dios es el Altísimo. Tú hemos oído criticar antes en otros mensajes a aquellos que le llaman a Dios Diosito, ¿verdad? No, Dios no es Diosito. Dios es el Altísimo. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie que tenga una posición de ventaja más sublime y perfecta que Él. Dios ve todo antes de que suceda. Dios está a cargo. No solamente es el Altísimo, Dios es el Omnipotente. En el hebreo esta palabra omnipotente es la palabra, el nombre de Dios El Shaddai, que significa el todo suficiente. Como una montaña majestuosa que nada la puede mover. Él tiene los recursos necesarios para hacer lo que sea necesario. Y mira lo que resulta eso en la persona que se acerca. Él dice: diré yo a Jehová, el nombre del pacto, el nombre personal de Dios. Diré yo a Jehová, al Dios que es quien es, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios se merece nuestra confianza porque no hay nadie como Él. Él es incomparable y majestuoso. Y mira lo que sigue diciendo. Tu relación con Dios comienza con tu confianza en Él, no al revés. Hay personas que dicen: si Dios me da una señal, Dios me demuestra, yo confío en Él. No funciona así. Primero tú confías en Él y Dios después te demuestra quién es Él. Pero empieza con tu confianza en Dios. Él tiene que ser tu castillo, tu esperanza. Dice el versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, como una gallina con los pollos. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos términos, por cierto, si los leyeras en el hebreo original, son términos que las naciones paganas, pestilencia, destructor, todo esto, son términos que las naciones paganas utilizaban para demonios, para fuerzas espirituales opresivas en contra del pueblo de Dios. Y la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios que nos defiende de las influencias demoníacas. Pero mira, continúa diciendo, dice, versículo 9: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ups. ¿Lo leíste el Salmo 91? ¿Lo leí bien? ¿Qué leí mal? Lo leí como Satanás lo leyó. En Mateo, Satanás dice, versículo 11 de nuevo: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te llevarán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le quitó Satanás? Mira cómo dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Será importante esas palabritas, en todos sus caminos? Sí, increíblemente importante, porque el Salmo 91 nos dice que en todos nuestros caminos, sea en el tiempo de prosperidad o en los tiempos de sufrimiento, lo que Dios ha prometido es que Él nos va a guardar finalmente, no que Dios no va a permitir ningún sufrimiento. De hecho, si continúas leyendo el Salmo 91, versículo 15, por ejemplo, versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Te fijaste? Va a haber angustia, va a haber dificultad, va a haber sufrimiento, pero la gran promesa del Salmo 91 es que no hay circunstancia en nuestra vida donde Dios no esté presente. En las buenas y en las malas, Dios va a estar allí, y Dios nos va a dar la victoria al final. No sin sufrimiento, sino por medio a veces del sufrimiento. Dejando fuera esos dos palabritas, Satanás creó una imagen distorsionada de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser bien cuidadoso
Cuando escuchas en el radio, cuando escuchas en la tele programas espirituales de la palabra de Dios, hay gente que predica toda una agenda en 3, 4 palabritas. Mira el contexto, lee toda tu Biblia. La palabra de Dios completa tiene que interpretarse una a otra. Y mira cómo se defiende Jesús. Jesús le dice, ok, tú estás diciendo esto, pero la Biblia dice también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás, en el contexto de la Biblia no es para poner a Dios a prueba. La Biblia es para que nosotros aprendamos a depender de Dios, no pedirle señales para hacer su voluntad. Satanás va a querer que no te sometas a Dios, sino que tú hagas que Dios se someta a ti. Hazle un diosito que tú puedas controlar, y ya la hicimos. Por último, la tercera estrategia es esta. Satanás va a distorsionar la escritura para manipular a Dios y tratar de forzar su mano a acomodarse a nuestra voluntad caprichosa. ¿Qué significa eso? Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ese pasaje que Jesús cita es de Deuteronomio 6:16. Mira, ven conmigo, es importante. Deuteronomio 6:16. Jesús, cuando se está defendiendo, le dice lo siguiente a Satanás. Dice, versículo 6:16, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Este pasaje al que se refiere es un incidente en Éxodo capítulo 17. En otras palabras, ¿qué hay en la mente de Jesús? Quiero que escuches cómo el pueblo de Israel puso a Dios a prueba. En Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7, mira lo que sucedió. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Unos cuantos meses recién saliditos de Egipto tienen sed porque no hay agua, está en el desierto. Altercó, se empezó a pelear el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Ahí está el berrinche. Dame agua para que bebamos. Dice después, Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué lo están poniendo a prueba? Así que el pueblo tuvo allí sed, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahí va la duda. Ahí va la imagen de la vida contraria a la voluntad de Dios. Ellos están interpretando cosas que no son ciertas. Se han ganado la mentira ya. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, escucha bien, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Pero si tú le pides aparte de su palabra una señal, ¿sabes qué le estás diciendo? Bueno, ¿estás tú o no estás? No. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios de Dios, el sí de Dios es sí y el no de Dios es no. No hay vuelta de hoja. Pero tú y yo, cuando tratamos de negociarlo, cuando tratamos de manipularlo, ¿sabes lo que hacemos? Estamos diciendo, Dios, tú no eres digno de confianza. Nuestros ojos, algunas veces, quieren hacer nuestra voluntad sin escuchar su voluntad. Déjame terminar con esto. Ver no es creer. Confiar en la palabra de Dios es creer. Y el fruto de esa confianza es obedecer. Tú y yo vivimos en un mundo donde la gente ha puesto a Dios en tela de juicio y donde pensamos que nosotros somos la máxima autoridad de todo. Donde ya no necesitamos leer nuestra Biblia, donde mejor vamos al internet, donde ya no le preguntamos a Dios qué hacer. Más bien le queremos decir a Dios qué es lo que queremos que Él haga. Pero sabes, hoy venimos a la mesa del Señor. La Santa Cena nos recuerda que el llamado de Dios tiene un precio y que Cristo ya lo pagó. El precio de la obediencia, el sacrificio por nuestros pecados no es opcional.
Era algo que solo Jesús podía hacer. Tú y yo no podemos salvarnos. Tú y yo simplemente como el mendigo podemos extender la mano y recibir el regalo que Cristo ya ganó para nosotros. Y cuando recibes tú su vida, cuando recibes su perdón, ahora sí puedes obedecerle por fe. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios es un Dios digno de confianza. La señal más grande que Dios nos ha dado es el regalo de su Hijo muriendo en una cruz por nosotros, sepultado y resucitado al tercer día. Si eso no te convence, nada lo va a hacer. Si tú no has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador, a lo mejor Dios para eso te trajo, para que sepas que Él te ama y que Jesús dio su vida por ti. La salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Si tú quieres, tú hoy puedes recibir su salvación. Ven al final del servicio, habla conmigo, Pastor Roberto, cualquier persona sirviendo en el centro de bienvenida, estamos para servirte. Si tú ya has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, esta mesa es para ti. Cuando tú vienes a esta mesa, ¿qué le dices tú? Señor, yo creo en lo que tú dices y en lo que tú has hecho. Yo creo en tu palabra, yo creo en tu provisión, el Evangelio. Ayúdame, Señor. Nutre mi fe. Ayúdame a depender de ti. Yo no sé cómo el enemigo te esté distrayendo para no oír su palabra, pero es un tiempo para arrepentirte y venir a Él. ¿Qué se necesita? Que tú ya tengas a Jesús como tu Salvador y que tú confieses tus pecados. Si hay algún pecado interponiéndose entre Dios y tú, confiésalo. Ponlo a los pies de Cristo y participa de esta celebración. Oremos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. ¿Le has pedido a Dios alguna vez que te dé una señal para que tú creas en Él? Dios ya te ha dado su palabra. Dios ya te ha dado a su Hijo. Y eso es suficiente para que tú confíes en Él. ¿Por qué no le dices hoy al Señor: Señor, yo hoy confío en ti, perdóname por dudar de tu palabra. Perdóname por no darle la importancia que tu palabra necesita. A veces la leo un poquito aquí y allá, pero no la leo con detalle. A veces se me olvidan las palabras, a veces no le pongo atención. Perdóname, Señor. Te necesito. ¿Hay alguna área donde estés enojado con Dios por no responder tus peticiones como tú quieres? Suéltalo a los pies de Cristo y dile: Señor, perdóname. Yo hoy me rindo a ti, Señor. Te necesito. ¿Hay algún lugar donde sientas que Dios te está decepcionando? A lo mejor tú sientes que estás a punto de tirar la toalla y dejar tu fe. Es posible que esa sea la tentación de Satanás. Es posible que Satanás quiera tirarte como si todo dependiera de ti. No. Todo depende de Dios. Y si tú dependes de Dios, todo va a estar bien. Aférrate a Dios. Sé fiel hasta la muerte, Jesús dice, y Él te dará la corona de la vida. Sé fiel, porque Él es fiel. Padre, venimos a ti hoy. En este día, al partir este pan y recibir esta copa, recordamos lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros. Señor Jesús, tú oraste y suplicaste que si fuese posible pasara de ti esa copa. Pero tú dijiste: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en esa voluntad rendida al Padre nos diste vida eterna. Señor Jesús, gracias. Gracias porque por el gozo puesto delante de ti sufriste la muerte. Y ahora estás sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús, venimos a ti. Nútrenos, llénanos, perdónanos, límpianos, para tener una fe sencilla y obediente de por vida a tu palabra. Señor Jesús, hay tantas cosas en mi vida que todavía no son lo que tú quieres que sean. Pero tú eres paciente, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres lleno de gracia. Pero hay una cosa que yo sé que tengo, Señor, que no puedo hacer solo, y esa es necesidad. Señor, te necesito cada día de mi vida. Y cada vez que vengo a esta mesa y a esta congregación y escucho tu palabra y participo de esta celebración, tú me recuerdas que no estoy solo. Me recuerdas que yo estoy contigo y tú has prometido que no nos vas a dejar o desamparar.
Y aún, Señor, si peco, aún si me aparto, Señor, tu perdón sigue aquí listo y dispuesto para recibirme de nuevo. Pase lo que pase, Señor, no permitas que me separe de ti. No permitas que mi carne, mis ojos, mi orgullo me aparten de ti, Señor. Tráeme de nuevo a tu redil, tráeme de nuevo a tu rebaño humildemente para seguirte a ti, porque tú, Jesús, eres el buen pastor. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén.